de las preguntas más usadas para iniciar una conversación, es muy probable que tú la hayas utilizado anteriormente, y es la siguiente: ¿cómo estás? Una pregunta que en ocasiones simplemente la utilizamos de paso para seguir a la siguiente conversación, o incluso para mostrar cierta empatía sin verdaderamente mostrarla, porque no esperamos que la gente nos derroche todos sus problemas. Pero la pregunta es la siguiente: es de que si en verdad hiciéramos esta pregunta, ¿cómo estás?, o la contestaríamos con cierta honestidad, es muy probable que las respuestas puedan ser muy variadas de aquellas personas que escuchan esto. Por lo tanto, un servidor en esta tarde ya simplemente va a concentrarse en aquellas personas que probablemente pueden contestar a esta pregunta con cierta frustración, tristeza e incluso enojo en su corazón por las cosas que están pasando alrededor, como también las cosas por las cuales ellos están caminando en su vida diaria. Estas penurias en ocasiones nos llevan a dudar si realmente le importamos a Dios. Y en ocasiones la duda en el corazón se agranda cuando nosotros observamos que aquellos quienes no obedecen a Dios o agradan a Dios llevan una vida mucho mejor que aquellos que lo tratamos de adorar a Dios. Quizás esta pregunta te la habías hecho anteriormente y habías observado cómo la vida trata con injusticia a los injustos, o trata más bien con injusticia a los justos, y a los injustos no les pasa nada. El Salmo 73 fue escrito por un hombre llamado Asaf. Y ese varón hace este mismo cuestionamiento, y en su meditación, en el cual vamos a estar desglosando en esta ya comenzada tarde, nos daremos cuenta de que la meditación de este salmista trae esperanza a cada uno de nosotros que vive en un mundo lleno de injusticias. Oremos a nuestro Dios. Señor, en este día, Señor, venimos delante de ti primeramente para pedirte, Señor, que nuestro corazón, nuestras emociones estén completamente concentradas, Señor, en tu palabra. Que en ningún momento las distracciones quizás de la tecnología o incluso, Señor, la falta de oratoria de un servidor sean distracciones, Señor, que nos quiten nuestra concentración. Padre, en esta hora que cada uno de nosotros podamos estar, Señor, con la mejor disposición de escuchar tu palabra y de ser consolados, como decíamos, en un mundo donde al parecer, Señor, las injusticias reinan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, el primer versículo del capítulo 73, la mejor manera quizás de resumirlo sería con el siguiente título: entre la duda y la fe de un Dios bueno en un mundo caído. Entre la duda y la fe de un Dios bueno en un mundo caído. En un mundo que se caracteriza por las injusticias, afirmar que Dios es bueno puede resultar algo difícil de creer, por las situaciones en las cuales ustedes y yo nos encontramos. Digo, nuestras situaciones externas, como también las cosas que pasamos personalmente. Todas estas circunstancias, queramos o no, moldean nuestra forma de ver la bondad de Dios. Si tan solo hacemos memoria y empezamos a repasar en los últimos meses, los momentos incómodos podrán venir a tu mente, quizás la enfermedad que te diagnosticó el doctor, quizás algún malentendido con algún familiar o amigo que terminó esos lazos familiares o de amistad. Las injusticias en el trabajo, y la lista puede continuar en cosas personales. Y no se hable de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pues los abusos del gobierno contra cierto grupo étnico o de personas. Los tiroteos que de repente escuchamos, que cada vez los tiroteos en las escuelas se hacen más usual y más normal.
las diferentes víctimas que ha cobrado las diferentes guerras a través de la historia. Y quizás las más recientes, de las cuales sabemos, entre Ucrania y Rusia, y el conflicto que siempre está presente en el Medio Oriente. Definitivamente esta no es, ni pretendo que sea una lista exhaustiva de los problemas que pasan a nuestro alrededor y en nuestro interior. Pero cuando escuchamos esto, nos provoca cierta dificultad afirmar e incluso creer que Dios es bueno. Debido a esto, el escritor Asaf no solamente dijo Dios es bueno, sino que antes de esta oración, en algunas de sus versiones viene ciertamente Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno porque la bondad de Dios, amado, no depende de la atmósfera de tranquilidad en el país en el que tú y yo nos encontremos. No depende de la paz familiar en la que tú estés viviendo. Ciertamente Dios es bueno. Es una afirmación que nos reta a ti y a mí como creyente a confiar en la soberanía de un Dios justo y amoroso. Dios es bueno no porque tu cuenta de banco va en aumento. Dios es bueno no porque fuiste bendecido con tener unos hijos que al parecer no son tan problemáticos como los de tu vecino o de algún otro familiar. Dios es bueno no porque vivas en un país donde se defiende la libertad de expresión. Amado, ciertamente Dios es bueno porque esa es su naturaleza. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, parte del versículo 5, se nos dice lo siguiente, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En la misma carta de primera de Juan, pero ahora en el capítulo 3, se nos recuerda que en Él no hay pecado. En otras palabras, amado, la maldad no es parte de la naturaleza de nuestro Dios, ni de sus acciones. Si ustedes recordarán, en el Salmo 147, versículo 117, se nos dice, justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos. Por lo tanto, amado, debemos de cuidar nuestro corazón, porque ciertamente Dios es bueno con los puros de corazón. Cuando el escritor ahí en el versículo 1 nos habla de los puros de corazón, no es aquellas personas, hombres o mujeres que son perfectos, porque tendríamos que descartarnos cada uno de los que estamos aquí, iniciando con un servidor. Cuando el escritor menciona puros de corazón, se refiere a aquellos varones y aquellas mujeres que buscan sinceramente a Dios, quienes incluso están conscientes de sus defectos y de sus pecados, pero hacen todo lo posible a través de la ayuda divina para agradar a Dios con su vida. Porque finalmente debemos de estar de acuerdo de que el único hombre que ha pisado esta tierra, que es bueno y perfecto, es el Señor Jesús. Y que incluso me atrevería a decir que es el único que realmente ha experimentado injusticias en esta vida. Pero aún a pesar de las injusticias en las que Jesús vivió o se hizo en contra de su persona, escúchame bien, jamás dudó de la bondad de Dios. Ni siquiera en el momento de mayor agonía y sufrimiento físico, el Señor Jesús habló mal de su Padre Celestial y ni siquiera se quejó de sus circunstancias externas. En aquel momento en la cruz, el Señor Jesús estaba más al pendiente de las necesidades de los demás que de su propia necesidad. Si ustedes recordarán, antes de morir ahí clavado en la cruz, vio por su madre terrenal, María, a quien le dijo, María, he aquí tu hijo, refiriéndose a su discípulo amado, a Juan, para que ahora éste cuidara de María. Incluso aquel que estaba clavado en la cruz a un lado de él, uno de los ladrones, empezó a burlarse de él, pero conforme pasaba el tiempo, se empezó a dar cuenta este ladrón que Jesús no merecía ese castigo por el cual estaba sufriendo.
A tal punto que su actitud hacia Jesús cambió y Jesús con palabras amorosas le prometió que estaría con él en el paraíso. La multitud violenta que se manifestaba o se reía del sufrimiento del Señor Jesús, aún a ellos, Jesús le dijo a su Padre Celestial que no les tomara en cuenta su pecado en contra de él. Amados, si el hombre más justo y único justo que ha vivido en esta tierra sufrió injusticias y no dudó de la bondad de Dios, ¿quién eres tú para dudar de la bondad de Dios en tu vida? ¿Quién soy yo para dudar de la bondad de Dios en mi vida? Amado, el escritor prosigue y en los siguientes versículos del 2 al 16 podemos ponerle el siguiente título: entre la duda y la obediencia a la voluntad de Dios. Al comienzo del versículo 2, el escritor de una manera muy franca nos dice que llegó a esta conclusión de que ciertamente Dios es bueno para con los puros de corazón, pero antes nos describe su trayecto, su jornada, donde reflexiona y reconoce que estuvo a punto de desviarse de la fe. Versículo 3 dice así: porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Una definición muy sencilla de la palabra envidia es simplemente anhelar lo que otros tienen. Pero la Escritura hace un excelente trabajo al escribir este salmo que definitivamente nos reta a dar una definición mucho más completa de lo que es la envidia, la cual quedaría así: la envidia es una actitud de insatisfacción por las cosas que no tenemos, y un rechazo a las cosas que Dios nos da como bendición. Eso es la envidia. Amado, y con una franqueza, Asaf nos dice lo siguiente: que él comenzó a tener envidia cuando empezó a ver la vida desde una perspectiva humana. Versículo 3, esta frase debe de inquietarnos: al ver la prosperidad de los impíos. En otras palabras, Asaf era testigo de esta vida próspera o favorable que tenía la gente que rechazaba a Dios. Lo que Asaf estaba viendo en aquel momento era lo que en ocasiones, si somos sinceros y con esa misma franqueza, tú y yo vemos. En el versículo 3 nos obliga a preguntarnos esta pregunta implícita: ¿por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Es lo que Asaf veía y lo que tú y yo en ocasiones vemos. ¿Por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? La observación de Asaf no se quedó solamente ahí, sino que se extiende en el versículo 4. La vida ascendente de estos malhechores provocó una grande angustia en el escritor, porque veía que prosperaban a pesar de su maldad, aparentaban una vida sin problemas y parecían que tenían una salud envidiable, y sus dificultades definitivamente no eran como el resto de los mortales. Amado, la prosperidad de estos transgresores hacía pensar al salmista que los pecadores estaban exentos de los efectos del pecado, de Adán y de Eva, cuando pecaron contra nuestro Dios, pues su vida placentera era visible al ojo humano de Asaf. Y en esta frustración, en el versículo 7, Asaf, de una forma despectiva, se refiere a estos quebrantadores de la ley como gordos. Amado, no necesariamente era por el exceso de peso, sino más bien era porque en sus corazones no había restricción. Todo lo que ellos querían, lo conseguían. La aparente vida favorable de estos quebrantadores de la ley le daba la confianza a estos hombres y mujeres a hablar tonterías sobre Dios y sobre aquellos que guardaban sus leyes.
Versículo 8 y 9 dice: se burlaban y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Hermanos, con mucha sinceridad tenemos que reconocer que una vida próspera que carece de restricciones o que nunca es castigada por la forma de vivir siempre es atractiva. ¿A quién no le gustaría hacer cosas sin recibir castigo? Quizás algunos de nosotros que estuvimos en la juventud, eso era lo que deseábamos, vivir una vida salvaje o aventurera sin realmente recibir ningún castigo o consecuencias por nuestras acciones. Y esto lo podemos ver en el versículo 10, cuando el escritor dice lo siguiente: por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. El escritor aquí utiliza el recurso del sentido figurado en la frase beben las aguas de la abundancia para hacer hincapié en la gran influencia que tienen los pecadores sobre aquellos creyentes que se sienten tentados hacia esta clase de vida, una vida desenfrenada sin consecuencias. Pero la vida próspera, amado del transgresor, no siempre luce peligrosa al principio. Porque podríamos hacernos al menos un par de preguntas. Y la primera sería: ¿qué hay de peligroso en el hombre que es disciplinado en su trabajo? Aquel varón o mujer que se esfuerza por conseguir sus metas, ¿qué tiene de malo, Héctor? Bueno, el peligro yace en que hace de su trabajo y de sus objetivos financieros su mayor prioridad, antes que su relación con Dios. Ese es el grande peligro. ¿Qué hay de malo en que el joven se esmere en cuidarse, en verse físicamente bien, en ir al gimnasio, en comer saludable? Bueno, la desgracia ocurre, amado joven, cuando pones tanto énfasis en tu cuerpo físico que terminas por descuidar lo más importante, tu alma. Amados, cuando analizamos la vida desde una perspectiva humana, las injusticias definitivamente sobresalen y se asientan más sobre aquellos que buscan agradar a Dios. Por otro lado, los que no se esfuerzan en agradar a Dios, en someterse a su voluntad y siguen constantemente transgrediendo la ley de Dios, parece que todo les sale bien. Parecen tener vidas plenas a nuestros ojos, pero amado, este es el autoengaño más grande hacia los pecadores, porque los pecadores terminan pecando más y los hombres y mujeres piadosas se cuestionan si realmente vale la pena vivir como a Dios le agrada. Es de aquí que el salmista en el versículo 11 hace esas dos preguntas. ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Porque lo único que podía ver este varón con su vista física era una vida fructífera, abundante, sin consecuencias por el pecado. Esta pregunta de Asaf, amados, nos lleva a entender el comportamiento de los malvados de muchas personas. Porque al no haber un castigo inmediato, aparentemente, por sus malas acciones, el rebelde entonces empieza a dudar de que Dios conozca cada una de sus fechorías. Y concluye erróneamente de que Dios no está al pendiente de sus transgresiones. Y es aquí, amados, en el versículo 13, donde estaremos presenciando escúchame bien, una de las conclusiones más vanas y desafortunadas plasmadas en la Escritura por este salmista. Este varón llamado Asaf pertenecía a la tribu de Leví. Para aquellos quienes estamos iniciando en el cristianismo o tenemos cierto conocimiento, resulta que la tribu de Leví se le había dado el privilegio de servir en el templo de Dios.
Y Asaf fue un contemporáneo del rey David. Y el rey David, escúchame bien, puso a Asaf, lo asignó como el director principal de música de la nación de Israel. En otras palabras, y quizás traerlo en un contexto mucho más moderno, Asaf era el líder de alabanza, no del templo, no de cierto lugar, sino de toda la nación. Este salmista tenía contacto con el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Pero amados, ni siquiera el privilegio de ser el líder de alabanza, de dirigir los cultos en Israel, evitó que este varón llegara a esta conclusión de pensar lo inútil que era de mantener su corazón limpio delante de Dios. Versículo 13 dice: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. La prosperidad del hombre impío lo confundió tanto a este varón que llegó a creer que realmente Dios castigaba al hombre justo y al pecador no le hacía absolutamente nada. El siguiente versículo 14 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. La declaración de este escritor nos hace sentir empatía, amados, porque tenemos que ser sinceros que también nosotros hemos llegado a esa misma conclusión en ocasiones, donde nos llevamos a preguntar: ¿realmente vale la pena seguir la voluntad de Dios? ¿Realmente vale la pena apasionarme de la misma manera en como la Escritura me lo dice? O quizás le debo de bajar unas 2 o 3 rayitas como mis demás familiares me están diciendo. E incluso, amados, nos sentimos tan tentados de empezar a mirar hacia el pasado y darnos cuenta que de repente no teníamos tantos problemas, tantas aflicciones como hoy las estamos teniendo. Y empezamos a observar a nuestro alrededor y vemos que aquellos quienes no sirven con la misma pasión que lo haces tú, con la misma devoción, les va mucho mejor que a ti. Porque aquel adolescente rebelde, para los jóvenes que están aquí, que confiesan su mentira delante de sus padres, no reciben el mismo castigo que aquel joven cristiano que confiesa su pecado delante de sus progenitores. Para aquellos que trabajamos y nos damos cuenta de otros compañeros que toman el crédito por el trabajo de otros, es promovido con mayor rapidez que nosotros quienes laboramos con honestidad. Y nos volvemos a preguntar: ¿vale la pena mantener nuestro corazón puro delante de Dios? La observación de Asaf sobre la vida de este creyente, sobre la vida de los creyentes, definitivamente es pesimista, amados. Cuando se trata de conciliar la soberanía de Dios en un mundo imperfecto. Si todo esto se hace desde una cosmovisión o un punto de vista humano. El mismo escritor lo confiesa en el versículo 16. Y nos vuelve a decir que está agradecido que lo que él estaba pensando no lo compartió con los demás. El versículo 15 dice así: si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Algunos comentaristas mencionan que lo que Asaf estaba diciendo, de que tenemos que ser prudentes con las luchas y dudas que como creyentes pasamos. Porque en ocasiones, amados, las luchas que tú estás pasando o viviendo, quizás para aquella persona que está comenzando en el cristianismo, no va a ser de bendición. Y en vez de fortalecer su fe, termina por debilitarla.
Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, querido. Cuando llegan las injusticias a tu vida, porque sí van a llegar, concluyes que no vale la pena seguir obedeciendo a Dios. Amado, ¿qué es lo que vas a hacer? En los siguientes versículos, del 17 al 28, nos lleva a pensar en el siguiente título: entre la duda y la esperanza de que la vida tiene sentido cuando Dios está conmigo. Le damos gracias a Dios porque el escritor en ningún momento terminó el salmo de esta manera, sino que a partir del 17 en adelante, el poema da un giro de 180 grados, donde el salmista finalmente, sus ojos espirituales son abiertos y empieza a ver las cosas con una mayor claridad de cómo Dios, un Dios soberano, reina en un mundo imperfecto. Versículo 17 dice: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Aquí el teólogo Juan Calvino nos ayuda a entender que Asaf no solamente se estaba refiriendo de un aspecto físico, de ir a un edificio, de ir al templo, sino que también se refería a la revelación de la presencia de Dios. Cuando Dios se revela a nuestra vida, a ese conocimiento, a esa relación íntima con nuestro Dios. Amados, porque definitivamente analizar un mundo caído a través del razonamiento humano solamente trae confusión y mucho dolor. Entonces, ¿cómo Dios se revela hoy al hombre? Y espero que para este punto puedas al menos contestar esta pregunta. Y la forma en cómo Dios se revela al hombre primeramente es a través de su Hijo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después, la otra forma en la como nuestro Dios se revela al mundo de hoy es a través de la Escritura. No por nada se escribió en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, el cual se nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo así, amados, los creyentes pueden ver la vida desde una perspectiva eterna. Lo cual nos reta a poner mayor atención a las cosas eternas y no tanto a las terrenales. Porque ahora la prosperidad material, la realización personal, la buena salud y el reconocimiento del hombre lo vemos desde el punto de vista de nuestro Dios, la cual es de que un hombre sin Cristo no tiene sentido. La vida sin Cristo, amado, realmente no tiene sentido. Bien lo dijo el Señor Jesús cuando hablaba lo siguiente del libro de Mateo: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Amado, ¿de qué nos funciona ser reconocidos por medio mundo? Tener muchos diplomas colgados en la pared, tener una cuenta de banco impresionante, tener una familia tan hermosa, si finalmente nuestra alma se perderá en el infierno. Aunque el hombre pecador ve su prosperidad como una bendición, Asaf nos demuestra todo lo contrario, que Dios utiliza esa seguridad temporal como el instrumento, escúchame bien, como el instrumento de juicio y de condenación para aquellas personas que decidieron poner su confianza en otras cosas y no en Cristo Jesús. Así que tengamos cuidado, mis amados, porque no todas las riquezas, no todo el conocimiento o reconocimiento proviene de Dios para bendición de nuestras vidas.
En ocasiones esas cosas, en vez de acercarte a Dios, terminan por alejarnos más. La meditación centrada de Asaf en Dios lo llevó finalmente a descansar en la soberanía de Dios. Los versículos 18 y 19, si los pudiéramos resumir, sería lo siguiente: tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, son destruidos en un momento, son consumidos por terrores repentinos. ¿Quiénes? Los que transgreden la ley de Dios. Los que aparentemente tienen vidas prósperas porque han puesto su fe y confianza en otra cosa que no es nuestro Dios. Bueno, la soberanía de Dios sobre la maldad levanta preguntas legítimas y muy sinceras. Preguntas como: ¿por qué Dios permite que los malos prosperen temporalmente? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, la enfermedad o el dolor en sus hijos? ¿Por qué Dios no termina de una vez y para siempre, hoy mismo, con la maldad? Son preguntas inquietantes que el creyente tiene, amado, pero cuando aprendemos a descansar en la soberanía de nuestro Dios, entendemos que la maldad del hombre no avanza hasta donde Dios lo permite. Discernimos que todo sufrimiento por el cual tú y yo pasamos es permitido en nuestra vida porque tiene un propósito eterno. Y confiamos finalmente en que la maldad va a tener un final cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Por otro lado, amado, en ningún momento pretendo ser una persona insensible a tu dolor, pues desconozco las cosas por las cuales tú estés yendo, tú y tu familia. No pretendo contestar todas las preguntas, incluso estas mismas preguntas que hice, quizás las contesté y definitivamente lo hice con rapidez por la cuestión del tiempo. Como también seguramente otras preguntas que hay en tu corazón. Pero amado, el descansar en la soberanía de Dios no significa que vas a entender todo lo que Dios haga en este mundo y lo que Él haga en tu vida. Descansar en la soberanía de Dios es más bien confiar en que todas las cosas nunca se salen del control de Dios. Eso es descansar en su soberanía. Y que todo lo que el Señor hace en nuestra vida, sea bueno, Él lo permita, o sea malo incluso, es necesario, amados, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. El escritor sigue y continúa con esa franqueza que se le caracteriza en este capítulo y reconoce que el tiempo en el que estuvo observando la vida desde una perspectiva muy humana se comportaba como un necio. Y eso es en mis propias palabras, porque creo que Asaf fue mucho más fuerte. Cuando se dice ahí en el versículo 22, Asaf dice lo siguiente de él mismo: entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. A pesar de esta condición tan mala en la cual el escritor estaba, el Señor nunca lo dejó en su necedad, sino al contrario, como un buen maestro, siempre lo estuvo guiando y lo instruyó en sabiduría. Amado, las tragedias por las cuales tú y yo pasamos son utilizadas por nuestro Dios para madurar nuestra relación con Él. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué actitud vas a tomar la próxima vez que camines por un valle de sombra de muerte? ¿Te vas a dejar enseñar por Dios? ¿O como la bestia del campo mugirás en tu necedad? ¿Qué actitud, amado hermano, tomaremos? Así como el versículo 13 fue un comentario necio y desatinado, por Asaf, cuando mencionó que si valía la pena tener un corazón puro delante de nuestro Dios.
Los siguientes versículos del 25 al 28 son una declaración hermosa y profunda de un hombre que ha sido transformado. Así que analicemos los primeros dos versículos del 25 al 26, el cual dice lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo en la tierra, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Amados, esta profunda declaración tal vez te pueda recordar la declaración que en algún momento el apóstol Pedro hizo a Jesús, cuando dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amados, la verdadera prosperidad no está en tener todo aquello que tú y yo deseamos. La verdadera prosperidad o la vida próspera es aquella que ha entendido que Cristo es todo. Esa, amados, es la verdadera vida próspera. El escritor sigue en su declaración, en esta hermosa y profunda meditación en el versículo 27, al afirmar que finalmente todos aquellos quienes están alejados de Dios van a sufrir las consecuencias, donde nadie se podrá finalmente escapar del juicio de Dios y donde cada una de estas personas va a pagar por cada delito que cometió. Pero en esta misma declaración, en el siguiente versículo 28, el mismo autor da esperanza y consuelo. Da esperanza para los creyentes al recordarnos que estar cerca de Dios es nuestro bien. Porque en los tiempos de aflicción, en los tiempos de problema, no hay mejor refugio y dirección halladas en nuestro Dios. Y Asaf también provee consuelo para aquellos hombres y mujeres quienes reconocen que anhelan y desean y que a lo mejor se habían desviado anhelando aquella vida próspera que los transgresores tenían. Y les da ese consuelo de que si se arrepienten de sus pecados y claman a aquel que es rico en misericordia, ellos también podrán decir al igual que el salmista y concluir: ciertamente Dios es bueno para los limpios de corazón. Amado, quiero terminar de la siguiente manera. El sentir de Dios en el Salmo 73 es el siguiente: la maldad del hombre puede llevar a las personas, a ti y a mí, a llegar a creer de que el cuidado divino no está presente, e incluso dudar de la existencia de Dios. Porque nadie está exento del sufrimiento y del dolor en esta vida. Todos lo hemos experimentado en cierto grado, pero también tenemos que reconocer que también nosotros somos pecados y somos partícipes de este declive del mundo terrenal. Pero nuestra esperanza está en aquel, amados, que descendió del cielo para traernos salvación. Cuando finalmente nuestro corazón entiende esta verdad, podemos descansar en el control soberano de nuestro Dios, porque aquel que no escatimó ni a su propio Hijo es el mismo Dios, hermanos, que todo lo que hace en nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esa hora, Padre, venimos delante de ti por cada una de las personas que hoy están aquí presentes. Mi Dios, definitivamente, Padre, tú conoces el dolor, las adversidades por las cuales ellos están pasando, las cosas que han quebrantado su espíritu y que les ha hecho, incluso como Asaf, llegar a preguntarse si vale la pena continuar en este camino. Pero, oh mi Dios, permite que, al igual que Asaf, finalmente reconoció que la manera en cómo estaba viendo la vida era una manera necia e ingrata,
que a través de este mensaje nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, puedan ser alentados a seguir continuando en este hermoso camino. Un camino lleno de espinas, un camino lleno de piedras, que en ocasiones, Señor, nos causarán heridas, Padre. Pero permítenos recordar, Señor, que tú estás presente en cada una de nuestras aflicciones. Y mi Dios, que cuando el sufrimiento, que cuando el pecado de otros, Señor, o el personal nos quiera hacer dudar de tu bondad, que podamos voltear a la cruz y recordar, Señor, lo que Jesús hizo por nosotros, mi Dios. Y recordar el hermoso final del cual tú, Señor, nos has prometido dar. Una, Señor, vida eterna. Obra pues con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.